Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de los estimadores de máxima verosimilitud, para lo cual vamos a ver dos ejemplos más. En la sesión pasada vimos el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro desconocido de una distribución exponencial y para el vector de parámetros muy sigma cuadrada de una distribución normal. En ambos casos existe el valor que maximiza la función de verosimilitud y por lo tanto existe en los dos casos, bueno, el valor o el vector. En ambos casos existe el estimador de máxima verosimilitud. Vamos a ver hoy dos ejemplos más que tienen que ver con la distribución uniforme. Entonces vamos a poner acá ejemplo 3, en el cual nosotros estamos tomando una muestra aleatoria de una distribución uniforme de la siguiente forma: una muestra aleatoria de una población que modelamos con una uniforme aquí en el intervalo cerrado teta menos un medio, coma, teta más un medio. ¿Ok? El parámetro teta es desconocido y buscamos su estimador de máxima verosimilitud. Nada más para ilustrar un poco gráficamente cómo se ve la densidad de una uniforme. Bueno, nosotros tenemos acá el eje X, el eje Y, que es la densidad en algún lado. No sabemos dónde está el parámetro teta, justamente porque no lo conocemos, pero por ejemplo si lo dibujamos acá, por acá tendríamos el valor teta más un medio, por acá teta menos un medio, y la densidad pues tiene esta forma. El intervalo es de longitud 1, entonces la densidad es igual a 1 dentro de el intervalo y 0 fuera de él. Así se ve, bueno, me quedó un poco chueco el dibujo, pero más o menos así se ve la densidad de esta variable aleatoria. Al igual que en los ejemplos de la sesión anterior, tenemos que comenzar escribiendo la función de verosimilitud. Es decir, primero hay que escribir la función que queremos optimizar. Como es una muestra aleatoria, las n variables aleatorias son independientes, entonces se puede factorizar la densidad conjunta como el producto de todas ellas, cada uno valuado en un numerito diferente, porque cada una de ellas seguramente nos va a dar un dato, un valor diferente. Y todas las distribuciones marginales son iguales, eso lo hemos dicho varias veces. Entonces nos queda la multiplicación, el producto de estas densidades. La función indicadora en el intervalo cerrado teta menos un medio, teta más un medio, en el argumento x, y. Donde esta es una función, se llama función indicadora, ya lo habíamos dicho alguna vez, que es igual a 1 si xy está en el intervalo, que ponemos aquí como subíndice de este 1. Eso es lo que hace la función indicadora, vale 1 en un intervalo que uno especifica y 0 en otro caso, si xy no pertenece a ese intervalo. Ok, estamos nosotros multiplicando n de estas funciones. Entonces, cada una de estas n funciones puede valer 1 o puede valer 0. Y es un producto de muchos numeritos que son 1 o 0. Hay de dos. O el resultado de este producto es igual a 1 o es igual a 0. El resultado de este producto es igual a 1 si solo si cada uno de estos términos que estamos multiplicando es igual a 1. Porque si uno solo de ellos fuera igual a 0, 0 multiplicado por el producto de todos los demás sería igual a 0. De manera que el resultado de esta multiplicación es igual a 1 si todas las observaciones x, y están en el intervalo para todo y. Voy a borrar aquí esto para no confundir más. Así mero. Para todo i, desde igual 1 hasta n. Y 0
en otro caso. Es decir, si una sola de las observaciones en la muestra queda fuera del intervalo, que nosotros no conocemos porque no sabemos cuánto vale θ, pero el intervalo existe. Si una sola de las observaciones queda fuera del intervalo, la verosimilitud es igual a 0. Y es igual a 1 únicamente en el caso en el que todas las observaciones quedan dentro de este intervalo. ¿Ok? Es decir, la función de verosimilitud es igual a 1 si y solo si todas las observaciones de la muestra están en este intervalo. Lo cual ocurre si y solo si la más pequeña de las observaciones está en el intervalo y la más grande también. Podemos nada más condicionar con esas dos, porque si la más pequeña está en el intervalo y la más grande también, todas las demás, como están en medio de la más pequeña y la más grande, pues tienen que estar también dentro del intervalo. Entonces esto lo podemos escribir como la verosimilitud es igual a 1 si y solo si la más pequeña de las observaciones está, que la denotamos como x subíndice 1 entre paréntesis, la estadística de orden. La más pequeña está a la derecha del límite inferior del intervalo y al mismo tiempo la más grande de las observaciones, es x minúscula, está a la izquierda de el otro límite de el intervalo. ¿Ok? Si la más pequeña está a la derecha de este límite de acá y la más grande está a la izquierda de este límite de acá, entonces tanto la más pequeña como la más grande estarán ambas dos dentro de este intervalo. Y si ambas dos, la más chica y la más grande, están en el intervalo, entonces todas las demás también tienen que estar en el intervalo, porque todas las demás, por construcción, están entre el mínimo y el máximo de las observaciones muestrales. ¿Ok? Entonces esto ocurre si solo si, lo cual ocurre si y solo si, que puedo escribir estas dos desigualdades como una desigualdad doble que involucra a θ. Si de esta primera desigualdad yo paso 1/2 sumando al lado derecho y de esta segunda yo paso 1/2 de acá restando al lado izquierdo para que me quede el parámetro θ aislado tanto en la primera como en la segunda, vamos a ver que esto se puede escribir como el máximo menos 1/2, bueno, el parámetro θ tiene que estar entre el máximo menos 1/2 y el mínimo, el máximo y el mínimo de ¿qué? De las observaciones muestrales más 1/2. Perfecto. Eso significa que nosotros podemos escribir la función de verosimilitud como función de θ, lo cual interesa porque queremos optimizarla respecto a θ, de la siguiente forma. Podemos entonces escribir o expresar la verosimilitud como una función indicadora sobre la variable independiente, que es el parámetro desconocido θ, en este intervalo. El máximo de la estadística de orden menos 1/2 y el mínimo de las observaciones muestrales más 1/2. Entonces así se ve, bueno, así se puede expresar la función de verosimilitud. Hay que encontrar el valor de la variable independiente θ que maximiza esta función. Pero esta función no es como las dos de los ejemplos de la clase anterior. Vamos a graficarla. Esto se puede graficar de manera muy sencilla. ¿Cómo? Porque es una indicadora. Tenemos por acá la variable independiente θ, por acá la función L de θ, bueno, la altura. Pues hay un intervalo que es xn menos 1/2 a la izquierda y x1 más 1/2 a la derecha. La verosimilitud vale 1 dentro de este intervalo. Ok, entonces se ve así. Y 0 fuera de el intervalo.
Entonces, esta función, así como escaloncito, es la función de verosimilitud. Bueno, es un escalón así, pues, ¿no? ¿Cuál es el valor de teta para el cual L de teta es máximo? Pues L de teta es máximo cuando es igual a 1. Ese es su valor máximo, ¿ok? ¿En qué valor de teta? L de teta es igual a 1 en un montón. Hay una infinidad de valores para los cuales L de teta alcanza su máximo. El máximo es igual a 1. P de pregunta. ¿En qué valor de teta alcanza la función de verosimilitud su valor máximo, su max? Respuesta: en un montón. En cualquier valor dentro de este intervalo. Entre el máximo menos un medio y el mínimo más un medio. Por definición, ¿cuál es el estimador de máxima verosimilitud? Es el valor de la variable independiente teta que maximiza la función. En este caso, cualquier valor dentro de este intervalo maximiza la función y por lo tanto cualquier valor aquí es un estimador de máxima verosimilitud. Por ejemplo, un estimador de máxima verosimilitud podría ser el extremo izquierdo del intervalo, xn menos un medio. Ahí la función alcanza su máximo, es igual a 1. O podría ser otro estimador de máxima verosimilitud, el extremo derecho del intervalo. Ahí la función es igual a 1 y alcanza su máximo. O bien podría ser el punto medio entre estos dos. Y bueno, vamos a ponerle teta 1, teta 2, teta 3 de máxima verosimilitud. Un medio de la suma de estos dos. Es decir, no hay un único estimador de máxima verosimilitud en este ejemplo. Cualquier valor dentro de este intervalo es un estimador de máxima verosimilitud. Esa va a ser nuestra respuesta. Concluimos que en este ejemplo no existe un único estimador de máxima verosimilitud. Hay una infinidad de ellos. Hay una infinidad de ellos. Moraleja de este ejemplo: a veces el estimador de máxima verosimilitud no es único. Moraleja: puede ocurrir que a veces el estimador de máxima verosimilitud no es único. Vamos a ver ahora un siguiente ejemplo que también involucra a esta distribución uniforme, nada más que parametrizada de manera diferente. ¿Ok? Y esto va a ser todo lo que veamos en la sesión del día de hoy. Ejemplo 4. Estamos sacando una muestra también de una distribución uniforme, pero parametrizada de manera ligeramente distinta. Una muestra aleatoria de una densidad uniforme en el intervalo 0 teta. ¿Ok? Teta es desconocido y nos preguntamos cuál es el estimador de máxima verosimilitud del parámetro teta. Ojo que este intervalo es abierto aquí. Noten que en el ejemplo anterior teníamos el intervalo cerrado. No era tan importante que fuera cerrado. Aquí sí va a ser importante que este intervalo es, mucho cuidado, abierto en 0 y en teta. Bueno, nada más recordar que en este caso la densidad pues es la 1 entre la longitud del intervalo por la función indicador en ese intervalo. Así se ve la función de densidad. Vamos a escribir la función de verosimilitud, así hay que empezar siempre, que es el producto de n de estas densidades, cada una de ellas valuadas en un diferente valor de x, x1, x2, x3, hasta xn.
Entonces la función de verosimilitud es el producto desde igual 1 hasta n de las densidades marginales, valuadas cada una en su argumento xy. Y cada uno de estos seguramente va a ser un valor diferente una vez que obtengamos la muestra. Entonces me queda la multiplicación desde igual 1 hasta n de la densidad de la uniforme 0θ, valuada en xy. Y esto es, puedo sacar esta constante, 1 entre θ multiplicada por sí misma n veces, 1 entre θ elevado a la n, por el producto de estas n funciones indicadoras. Una función indicadora vale 1 cuando x está en este intervalo, en este caso 0θ, y 0 cuando está afuera de ese intervalo. Bueno, vamos a ver, al igual que en el ejemplo anterior, cómo podemos trabajar este producto de funciones indicadoras. Es igual, cada una de estas funciones indicadoras puede valer 1 o puede valer 0. Entonces yo tengo el producto de muchos números, n números, que pueden ser cada uno de ellos 0 o 1. El resultado nomás puede ser uno de dos. O el producto es igual a 1, si todos ellos son 1, o es igual a 0, si al menos uno de ellos es igual a 0. Entonces, vamos a escribir eso. Observamos que este producto de funciones indicadoras en el intervalo abierto 0θ es igual a 1 si cada una de estas indicadoras es igual a 1, lo cual ocurre si solo si cada una de estas xy observaciones está en el intervalo 0θ para todo i en la muestra, y 0 si al menos 1 está afuera, es decir, 0 en otro caso. Podemos entonces escribir también de manera análoga al ejemplo anterior este producto de indicadoras como función no de las n observaciones de la muestra, sino nada más de la más pequeña y la más grande. Escribir la condición nada más en términos de esas dos. Y si satisfacen esas dos una cierta condición, seguramente todas las demás observaciones, como están en medio de esas dos, también la deben de satisfacer. Es decir, en este caso, si yo quiero que todas las xy estén en el intervalo 0θ, yo quiero que la más pequeña de ellas esté en el intervalo 0θ y la más grande de ellas también esté en el intervalo 0θ. Porque si la más pequeña y la más grande están ambas dos en el intervalo, todas las demás que están en medio de esas dos deben estar también en el intervalo, necesariamente. Es decir, este producto de indicadoras 1, 0θ, xy, me quedó muy fea esa xy es igual a 1 si y solo si la más pequeña de ellas está en el intervalo, es decir, es mayor que 0 y menor que θ, y la más grande de ellas también está en el intervalo, es mayor que 0 y menor estrictamente que θ. En la primera de estas dos desigualdades puedo saltarme esta condición menor a θ, porque ya la estoy escribiendo implícitamente en la segunda. El mayor es menor a θ y el menor es mayor al mayor. Entonces el menor, si esta segunda se cumple, en esta primera, el menor tiene que ser a fuerzas menor a θ. Entonces puedo escribirlo nada más así. Y de manera análoga podemos explicar por qué aquí no estamos escribiendo esto de acá. ¿Ok? Mayor a 0, perdón. Bueno, este producto de indicadoras es igual a 1 si solo si la más pequeña de las observaciones es mayor a 0 y la más grande es menor a θ. Si estas dos cosas se cumplen, todas las demás observaciones que están en medio de x1 y de xn deben estar necesariamente entre 0 y θ. Pero el soporte de esta distribución uniforme es positivo. Bueno, es un intervalo, un subconjunto de los reales positivos. Nosotros estamos tomando
observaciones de una uniforme 0 teta, cualquier observación de esta uniforme 0 teta, la que sea, incluso la más pequeña, tiene que ser necesariamente positiva, porque así es el soporte de la densidad. Entonces podemos, de alguna manera, obviar esta primera condición. Esta se va a satisfacer siempre. Entonces lo único que estamos requiriendo para que este producto de indicadora sea 1 es que la más grande de ellas sea menor a teta. Esto vale la pena que lo reflexionen. Este tipo de razonamiento sobre funciones indicadoras puede ser muy útil para varios problemas de la tarea, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ya podemos escribir la función de verosimilitud en términos de la variable independiente teta. Este es igual a 1 entre teta a la n por una función que es igual a 1 si solo si se cumple esto de acá y 0 en otro caso. Lo cual, esa expresión que acabo de decir, lo podemos escribir o expresar como una indicadora sobre la variable independiente teta en este intervalo. Es decir, esto es igual a 1 si solo si teta es mayor que el máximo de las observaciones de la muestra. Y el intervalo, bueno, es entre ese máximo e infinito, abierto de los dos lados. Muy bien, ya tenemos entonces escrita la función que queremos optimizar. Buscamos el valor de la variable independiente teta, el valor que maximiza esta función, que maximiza L de teta. Es decir, aquel valor donde esta función alcanza su máximo. Bueno, vamos a graficarla, al igual que en el ejemplo anterior, para ver si esto nos da alguna idea de por dónde debe andar el valor del parámetro teta que maximiza esta función. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos acá la variable independiente teta, por acá la función de verosimilitud. Esto es una potencia negativa, 1 entre teta a la n, entonces decae, bueno, como decaen las potencias, así, ahorita lo dibujamos, pero definido nada más en el intervalo desde xn hasta infinito, el intervalo abierto. En cualquier otro valor, si yo por aquí tengo la observación más pequeña y por acá la observación más grande, aquí la verosimilitud es igual a 0 y solo a partir de aquí es que es igual a 1 entre teta a la n. Así se ve entonces la gráfica de la verosimilitud. 0 a la izquierda del máximo de las observaciones, 0 aquí en el máximo de las observaciones y 1 entre teta a la n, una potencia negativa, a la derecha de este valor. Y pregunta, ¿cuál es el valor máximo de la función L de teta? Pues estaría aquí, digamos, ¿no? En donde teta es igual a el máximo de las observaciones de la muestra. Pero ahí la función vale 0. La función vemos aquí que, como no es continua en este punto, no alcanza su máximo. Una función en un intervalo abierto, que es discontinua, puede no alcanzar su máximo dentro de ese intervalo. Una función continua alcanza su máximo en un intervalo cerrado, eso pasa, pero si es abierto, a lo mejor no. Y ese es el caso aquí. Entonces, vemos que L de teta no alcanza su valor máximo. Porque es discontinua en este punto, y no solo por eso, porque es discontinua en este punto y porque en este punto es igual a 0. Aquí alcanza su valor mínimo. Entonces, concluimos que para este ejemplo, en este ejemplo, no existe un valor de la variable independiente en el cual la función alcance su máximo. Traducido al lenguaje de la estadística, del problema que estamos abordando, en este caso no existe el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro teta.
En este ejemplo, no existe el estimador de máxima verosimilitud para teta. Existiría, y esto es nada más una nota para concluir, nota, si nosotros hubiéramos dicho que estábamos tomando una muestra de una uniforme en 0 teta, pero con este intervalo cerrado de este lado, cerrado, si ese fuera el caso, nosotros reproduciendo todo el razonamiento que hemos hecho por acá, la función de verosimilitud se vería muy parecida a esta, excepto que esta función es continua por la izquierda, en este caso sería continua por la derecha. Se vería así, este sería xn. Y en ese caso, la función sí alcanzaría su máximo en este valor. El estimador de máxima verosimilitud sería el máximo de los valores muestrales. Si el intervalo fuera cerrado por la derecha, el intervalo del soporte de la distribución uniforme. Como lo hemos planteado nosotros en el ejemplo 4, que era abierto, tanto en 0 como en teta, entonces la función que es continua por la izquierda alcanza su mínimo, pero no alcanza su máximo. Nos queda entonces otra moraleja. Puede ser que el estimador de máxima verosimilitud no exista. Moraleja 2, la moraleja 1 es que a veces el estimador de máxima verosimilitud existe, pero no es único. Moraleja 2, a veces no existe el estimador de máxima verosimilitud. Por eso siempre hablamos nosotros de condiciones de regularidad. Cuando hablamos de existencia o de unicidad o de varias cosas en los métodos que vemos en este curso, siempre es sujeto a que se satisfagan ciertas condiciones de que las funciones sean continuas y que la derivada sea continua, por lo general cosas así. En este caso, en estos dos ejemplos, hay ciertas condiciones, ustedes pregúntense cuáles, de regularidad que no se están cumpliendo y por eso los resultados no quedan tan bonitos. El estimador sí existe en un caso, pero no es único, hay una infinidad, o el estimador de plano no existe. Bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy. En la siguiente, para concluir con nuestra discusión de los estimadores de máxima verosimilitud, vamos a hablar de una propiedad que es interesante y que es muy útil, que se llama la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud. Es, en buena parte, esa propiedad, o la existencia de esa propiedad, es en buena parte uno de los motivos por los cuales a la gente le gusta tanto este método para encontrar y calcular estimadores. Nos vemos entonces a la siguiente y muchas gracias.